Orígenes y juventud, 367-366, 336 a.C. Nacimiento, nació en Macedonia, hijo de Lagos, un noble macedonio de rango secundario, y de Arsinoe. Una leyenda posterior, probablemente propagada por el propio Ptolomeo, sugería que era en realidad hijo ilegítimo de Filipo II de Macedonia, lo que le habría hecho medio hermano de Alejandro Magno. Los historiadores modernos descartan esto como una estrategia de legitimación. Amistad con Alejandro, creció en la corte macedonia y se convirtió en uno de los hetairoi, compañeros, cercanos de Alejandro. Fue exiliado brevemente por Filipo II junto a otros amigos de Alejandro durante las tensiones familiares, pero regresó tras la ascensión de Alejandro al trono. General de Alejandro Magno, 336-323 a.C. Ptolomeo fue un militar clave en las campañas de Alejandro. Comandante de confianza, lideró importantes unidades en las batallas de Isos, 333 a.C., y Gaugamela, 331 a.C. Jefe de guardaespaldas, fue nombrado somatofílax, guardia personal real, uno de los 7 hombres de mayor confianza de Alejandro. En la campaña india, luchó valientemente en el asedio de la Roca de Aornos y en la batalla de Lidaspes. Cronista, llevó un diario de campaña que luego usaría para escribir una historia, hoy perdida, considerada por los antiguos como una de las más fiables sobre Alejandro. La lucha por el imperio, los Diádocos, 323-301 a.C. Tras la muerte de Alejandro en 323 a.C., Ptolomeo demostró ser el más astuto de los Diádocos, sucesores. La estrategia maestra, asegurar Egipto. En el reparto de Babilonia, se aseguró la satrapía de Egipto, la más rica y fácil de defender. Acto de gran simbolismo, robó el cuerpo embalsamado de Alejandro que se dirigía a Macedonia y lo llevó a Menfis, y luego a Alejandría, usando la posesión del cadáver como fuente de legitimidad política. Guerras de los Diádocos. Primera Guerra de los Diádocos, 322 a 320 a.C. derrotó al regente Perdicas que invadió Egipto, haciendo que el Nilo se tragara a su ejército. Los soldados de Perdicas lo asesinaron, salvando a Ptolomeo. Expansión territorial, aprovechó los conflictos para expandirse. Tomó Cirene, Libia, Chipre y Judea, clave para el control de las rutas comerciales. Batalla de Gaza, 312 a.C. derrotó al hijo de Antígono y Monoftalmos, Demetrio Poliorcetes. La paz de 311 a.C., un frágil acuerdo que lo dejó como dueño indiscutible de Egipto. Rey de Egipto, 305-283 a.C. En 305 a.C., tras la autoproclamación de Antígono como rey, Ptolomeo hizo lo mismo, coronándose Basileus, rey, Ptolomeo y Sóter de Egipto. Política interior. Gobierno dual, gobernó respetando las instituciones egipcias, sacerdotes, burocracia, mientras implantaba una élite greco-macedonia. Creó un estado bicéfalo, griego en Alejandría y egipcio en el resto del país. Economía, centralizó la agricultura y el comercio. Egipto se convirtió en el granero del Mediterráneo. Moneda, instauró un sistema monetario ptolemaico fuerte, con monedas de oro y plata de alta calidad. Política exterior. Guerras contra Antígono, participó en la coalición que derrotó y mató a Antígono en la batalla de Ipsos, 301 a.C. Ptolomeo se anexionó Celesiria, Fenicia y Palestina, una manzana de la discordia con los seleucidas durante siglos. La Liga de las Islas, creó una liga naval para controlar el Egeo y proteger las costas de Grecia y Asia Menor de los demás diádocos. El título de Sóter, en 304 a.C., liberó a la ciudad de Rodas de un largo asedio de Demetrio Poliorcetes. En agradecimiento, los rodios lo nombraron Sóter, el Salvador, y le rindieron culto como a un dios. Legado cultural, el fundador de la Alejandría legendaria. Su mayor legado no fue militar, sino cultural e intelectual. La Biblioteca de Alejandría, fundó la Biblioteca Alexandrina, con el objetivo de reunir todos los libros del mundo. Encargó a Demetrio de Falero su organización. El Museion, Templo de las Musas, creó el primer gran centro de investigación de la historia. Era un instituto donde los sabios de todo el mundo helénico, con financiación real, podían dedicarse al estudio sin preocupaciones. Atrajo a mentes como Euclides, escribió su seminal obra Los elementos de geometría en Alejandría. Herófilo, padre de la anatomía científica.
Deificación, instauró el culto estatal a Alejandro Magno y sentó las bases para el culto a los gobernantes ptolemaicos. Sucesión y muerte. Política familiar, tuvo múltiples esposas e hijos. Para asegurar la sucesión, asoció al trono a su hijo Ptolomeo II Filadelfo en 285 a.C., marginando a los hijos de su primera esposa, Eurídice. Muerte, murió de causas naturales en 283-282 AC, a los 84 años, uno de los pocos diádocos en morir en su cama y con su reino intacto. Le sucedió Ptolomeo II, quien completaría muchas de sus visiones. Origen y consolidación del Estado ptolemaico. Base de poder, Ptolomeo usó Egipto como un estado refugio, aprovechando su riqueza agrícola, fronteras naturales, desiertos, mar y rutas comerciales. Estrategia de legitimación. Se presentaron como faraones legítimos, adoptando titulatura real egipcia, Ege, hijo de Ra. Patrocinaron templos egipcios, Ege, el templo de Horus en Edfu, y respetaron las creencias locales. Crearon un culto dinástico alrededor de la familia real, divinizándose a sí mismos. Ege, Ptolomeo II y su hermana esposa Arsinoe II fueron deificados como Teoya del Poi, dioses hermanos. Estructura política y administración. Gobierno centralizado en Alejandría, pero con una administración dual. Administración griega/Macedonia, para el ejército, la corte y las relaciones exteriores. Administración egipcia, para la recaudación de impuestos y el control de la población nativa. Sistema económico basado en la explotación agrícola. La tierra era propiedad del faraón, pero se arrendaba a campesinos. Monopolios estatales en aceite, cerveza, papiro y sal. División territorial, Egipto se dividió en nomes, provincias, cada uno con un estratega, gobernador militar, y un nomarca, administrador civil. Cultura y sociedad en el Egipto ptolemaico. Alejandría, capital intelectual del mundo helenístico. Biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo II, llegó a albergar entre 400,000 y 700,000 rollos de papiro. Faros de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Museion, templo de las musas, centro de investigación que atrajo a eruditos como Euclides, geometría, Aristarco, heliocentrismo, y Galeno, medicina. Sociedad multicultural pero estratificada. Clase dominante, griegos y macedonios, funcionarios, soldados. Población nativa, campesinos, sacerdotes y artesanos. Comunidades extranjeras, judíos, con ciudadanía propia en Alejandría, persas, y mercenarios de diversas regiones. Lenguas, el griego koiné era la lengua de la administración, pero el egipcio demótico se mantuvo en el ámbito rural y religioso. Relaciones exteriores y conflictos. Guerras sirias, 274-168 ases, una serie de 6 conflictos contra el imperio seleucida por el control de Celesiria, actual Israel/Líbano/Siria meridional. Ptolomeo III llegó a ocupar Antioquía, capital seleucida, temporalmente. Alianzas y traiciones. Apoyaron a Roma contra los seleucidas, Ege, en la batalla de Magnesia, 190 a.C. Más tarde, Roma se volvió una amenaza directa para la independencia ptolemaica. Revueltas internas. Revueltas de la población egipcia nativa, Ege, en el Alto Egipto, por la opresión fiscal y la discriminación. Conflictos dinásticos, guerras civiles entre hermanos por el trono, Ege, Ptolomeo vs Ptolomeo VIII. Decadencia y caída, el camino a la dominación romana. Causas de la debilidad interna. Corrupción e inestabilidad en la corte. Crisis económicas por sequías y malas cosechas. Presión fiscal excesiva sobre la población egipcia. Intervención romana creciente. Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, pagó sobornos a Julio César y Pompeyo para ser reconocido como amigo y aliado del pueblo romano. Egipto se convirtió en un protectorado de facto de Roma. Cleopatra VII, 51-30 ASE, último intento de salvar la dinastía. Se alió con Julio César, con quien tuvo un hijo, Cesarión, y luego con Marco Antonio. Derrotada en la batalla de Accio, 31 a.C., por Octavio, futuro Augusto. Su suicidio, 30 a.C., y el asesinato de Cesarión marcaron el fin de la dinastía. Legado de los Ptolomeos. Cultural.
Preservaron y expandieron el conocimiento griego y oriental en Alejandría. Desarrollaron un arte greco-egipcio único, esculturas con rasgos griegos pero atuendos egipcios. Religioso. Popularizaron el culto a Isis en el Mediterráneo. Crearon el Serapeum, templo de Serapis, en Alejandría. Científico. Avances en astronomía, Aristarco, geometría, Euclides, y geografía, Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra. El papiro de Erebenu, documento económico de Ptolomeo II, detalla la burocracia impositiva ptolemaica, mostrando un estado extremadamente organizado pero opresivo para los campesinos egipcios. Luchas dinásticas y debilidad interna. Guerras civiles y fratricidio, la práctica de los matrimonios entre hermanos, para conservar el poder, generó tensiones sucesorias. Hermanos, esposas e hijos competían por el trono, often leading to asesinatos y guerras civiles. Ejemplo, Ptolomeo VIII mató a su hijo Ptolomeo Menfita y exilió a su esposa hermana Cleopatra II, provocando una guerra civil en Alejandría, 132-124 AC. Corrupción y mala administración, la burocracia se volvió ineficiente y corrupta. Los altos impuestos sobre los campesinos egipcios generaron revueltas sociales y económicas. Revueltas nativas, los egipcios nativos, marginados del poder, se rebelaron repetidamente contra el dominio griego, la revuelta de Tebas en el siglo II a.C. Presión económica y militar. Gastos excesivos, las constantes guerras contra los seleucidas, por el control de Siria y Palestina, drenaron las arcas del reino. Pérdida de territorios, Egipto perdió progresivamente sus posesiones exteriores, Cirenaica, Chipre, partes de Siria, reduciendo sus recursos. Dependencia de mercenarios, los ptolomeos dependían de mercenarios griegos y romanos, lo que encarecía su defensa y los hacía vulnerables a traiciones. Intervención creciente de Roma. Roma como árbitro, desde el siglo II a.C., Roma intervino repetidamente en los asuntos polemaicos, aprovechando las luchas dinásticas para aumentar su influencia. Ejemplo, Ptolomeo VIII fue restaurado en el trono gracias a apoyo romano. Deudas con Roma, los ptolomeos contrajeron enormes deudas con senadores y banqueros romanos, hipotecando su independencia. Testamentos reales a Roma. Ptolomeo X legó Egipto a Roma en su testamento, aunque el Senado no lo hizo efectivo inmediatamente, mostrando la sumisión simbólica. Crisis del reinado de Cleopatra VII, 51-30 AC. Guerra civil contra su hermano Ptolomeo XIII, Cleopatra fue expulsada del trono y recuperó el poder con ayuda de Julio César, 48-47 AC. Aliada de Roma. Su alianza con primero César y luego Marco Antonio la enfrentó a las facciones romanas rivales, Optimates y luego Octaviano. Batalla de Accio, 31 a.C. La derrota naval de Marco Antonio y Cleopatra frente a Octaviano selló el destino de Egipto. El fin, la anexión romana, 30 a.C. Suicidio de Marco Antonio y Cleopatra, tras la derrota, ambos se suicidaron en Alejandría. Muerte de Ptolomeo XV Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César, fue ejecutado por orden de Octaviano para eliminar cualquier pretendiente al trono. Decreto de Octaviano, Egipto se convirtió en provincia romana, gobernada directamente por el emperador. Alejandría mantuvo su esplendor cultural, pero perdió su independencia política. Factores clave en la caída. Inestabilidad estructural, el sistema de gobierno ptolomeo, basado en una minoría griega sobre una mayoría egipcia, era insostenible a largo plazo. Roma como depredador inevitable, el expansionismo romano no podía tolerar un reino rico e independiente como Egipto. Error estratégico de Cleopatra, apostar por Marco Antonio en lugar de Octaviano aceleró el fin. Legado de la caída. Egipto se convirtió en el granero de Roma, proveedor clave de trigo para el imperio. La cultura alejandrina, ciencia, filosofía, sobrevivió bajo dominio romano, pero decayó gradualmente. El fin de la dinastía ptolemaica marcó el fin de la era helenística y el inicio del dominio romano en el Mediterráneo oriental. Legado cultural y científico, la luz de Alejandría. Alejandría, fundada por Alejandro Magno pero desarrollada por los Ptolomeos, se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo durante siglos. La Biblioteca de Alejandría fue el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo. Se estima que llegó a albergar entre 400,000 y 700,000 papiros,
No era solo una biblioteca, sino un centro de investigación patrocinado por la realeza. Los estudiosos recibían un salario para dedicarse a tiempo completo al saber. Su objetivo era recopilar todo el conocimiento del mundo conocido, y se dice que los barcos que llegaban al puerto eran registrados en busca de libros para copiarlos. El Mausolleum, museo. Era un templo de las musas y funcionaba como una universidad o instituto de investigación avanzada. Atrajo a las mentes más brillantes de la época. Euclides escribió su seminal obra Los elementos Paquí, la base de la geometría durante milenios. Arquímedes estudió en Alejandría y desarrolló allí sus principios. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Hipatia, filósofa y astrónoma, símbolo del saber en los últimos días de la biblioteca. Avances científicos. Medicina, Herófilo y Erasístrato realizaron las primeras disecciones anatómicas sistemáticas, incluso en humanos, algo revolucionario, descubriendo el sistema nervioso y la diferencia entre venas y arterias. Astronomía, Aristarco de Samos propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar siglos antes de Copérnico. Tecnología, Tesibio inventó relojes de agua complejos y órganos hidráulicos, sentando las bases de la neumática. Legado religioso y de sincretismo. Los Ptolomeos fueron maestros en fusionar culturas para gobernar eficazmente. Creación de Serapis. Ptolomeo inventó deliberadamente una nueva deidad sincrética, Serapis. Combinaba atributos de los dioses egipcios Osiris y Apis con los dioses griegos Zeus, Dioniso y Hades. Su objetivo era crear un dios común que tanto griegos como egipcios pudieran adorar, promoviendo la unidad del reino. El culto a Serapis se expandió por todo el Mediterráneo y fue muy popular en el mundo romano. Popularización de Isis. Transformaron el culto a la diosa egipcia Isis en una religión mistérica universal. Isis se convirtió en una diosa madre, protectora de todos los pueblos, cuyo culto prometía la salvación y la vida después de la muerte. Este culto se extendió por todo el Imperio Romano, llegando hasta Britania y Germania, y fue una de las principales competidoras del cristianismo primitivo. Arquitectura religiosa. Aunque eran griegos, los Ptolomeos construyeron algunos de los templos egipcios más magníficos y mejor conservados que existen hoy, siguiendo los estilos tradicionales. Templo de Edfú, dedicado a Horus, es uno de los templos mejor preservados de Egipto. Templo de Dendera, dedicado a Hathor, famoso por su impresionante relieve del zodiaco de Dendera. Templo de Komombo, inusual por ser doble, dedicado a Sobek y Horus. Legado económico y administrativo. Los Ptolomeos implementaron un sistema económico extremadamente centralizado y eficiente. Monopolios reales, la corona controlaba directamente la producción y venta de los bienes más lucrativos: trigo, papiro, aceite y textiles de lino. Egipto se convirtió en el granero del Mediterráneo. Innovación burocrática, crearon un vasto aparato estatal de funcionarios, griegos al principio, luego también egipcios, que registraba todo: cosechas, ganado, población. El griego se convirtió en la lengua de la administración. La Ptolemaía, una gran festividad y feria comercial instituida por Ptolomeo II para mostrar la riqueza y el poder de Egipto al mundo griego, rivalizando con los Juegos Olímpicos. Legado político. Modelo de reino helenístico, Egipto ptolemaico se convirtió en el arquetipo del reino helenístico, un estado gobernado por una élite griega / macedonia que se superponía a las poblaciones nativas, utilizando la religión y una burocracia eficiente para mantenerse en el poder. La figura de la reina gobernante, las mujeres ptolemaicas, como Arsínoe II y Cleopatra VII, tuvieron un poder e influencia inusuales para la época, gobernando como corregentes e incluso como únicas soberanas, algo muy raro en el mundo griego. Legado en el imaginario moderno. Cleopatra VII, su vida y muerte dramáticas han sido una fuente inagotable de arte, literatura, cine y mito. Encarna la idea de la femme fatale, la inteligencia política y el drama romántico. La Biblioteca de Alejandría, su misteriosa destrucción, probablemente gradual y no en un solo incendio, se ha convertido en un símbolo poderoso de la fragilidad del conocimiento y de la barbarie frente a la civilización. La dinastía tolemaica no fue simplemente una dinastía extranjera que gobernó Egipto. Fue un puente crucial entre el mundo clásico griego y el Imperio romano que lo sucedió. Su legado no son solo piedras y estatuas, sino ideas. La idea de una biblioteca universal.
La idea de fusión cultural como herramienta de gobierno. La idea de patrocinar la ciencia de forma estatal. Su caída ante Roma en el 30 a.C. marcó el final de la independencia de Egipto, pero su herencia cultural y científica ya se había integrado en los cimientos del mundo romano, y por extensión, en la historia de la humanidad.